provincias, pero donde el Estado Nacional sea corresponsable del sostenimiento y el financiamiento, pero además de eso, de cuál era la perspectiva política educativa. En Argentina, en los 90, teníamos 24 sistemas educativos, compañeros. La ley federal fue la atomización absoluta de nuestro sistema educativo nacional. Y ya ni siquiera era por provincia. A lo mejor, y eso era lo que querían, que fuese por escuela. Escuelas charter, recordarán esa palabra. Contra eso empezamos a desandar, compañeros. Contra eso se peleó durante todos estos años en ese ámbito de paritaria nacional, que no discutió solamente el fondo de incentivo docente, sean 50, 500, 100 o lo que fuese de pesos que bien vinieron, sino que permitió que el Estado Nacional pase del 3% del PBI al 6,6%, para que colabore con aquellas provincias que eran las consideradas inviables. Ustedes lo recordarán también esto. Muchos provenimos de aquellas provincias que nos fuimos a la Patagonia porque en aquellos lugares ni siquiera se cobraba, buscando en esta tierra el sueldo de fin de mes y ayudar a las familias que quedaban allá en el norte. Esas provincias inviables son las que empezaron a reacomodarse a partir de los fondos nacionales, que colaboraron con los salarios, no claro con el objetivo que se sigue reclamando, que sea mucho más digno aún, pero se tuvo que hacer responsable el Estado Nacional de ser partícipe de ese financiamiento. Pero no solo eso, compañeros, en términos de calidad educativa, la posibilidad de que haya inversión en las provincias ha sido a partir de esa paritaria nacional. Plan Conectar Igualdad, la posibilidad de la finalización de la escuela media, lo que han significado las orquestas infantiles, lo que ha significado el programa de formación docente gratuita y en servicio en nuestra escuela, que nos daba la posibilidad en tiempo institucional de poder tener una instancia de formación. Esa es una conquista de la discusión de los trabajadores y las trabajadoras en ese ámbito paritario. Como conclusión, compañeros, es claro que hay que salir a defenderla y en esto vamos a tener unanimidad. No hay posibilidad de ninguna duda por lo que sabemos de lo que significa esto en términos de defensa de la educación pública. Pero en términos políticos más generales, el intentar frenar la paritaria nacional docente es un intento de frenar todas las paritarias, compañeros. Ustedes recordarán en los 90, las negociaciones se hacían por empresas, porque después de la dictadura, que obviamente anuló cualquier posibilidad de discusión paritaria, en los 90 el menemismo continuó con esa metodología de discusión y cada trabajador tenía que resolver su condición laboral, salarial, con su patrón inmediato, sin ninguna posibilidad de la acumulación de fuerza que significa la organización sindical. Por eso durante los 90, en la Argentina, se licuó la afiliación a los sindicatos. Sindicatos gigantes, que tenían miles y miles y cientos de afiliados, quedaron minúsculos. Porque una estrategia del poder en los 90 del neoliberalismo era destruir la capacidad de lucha de la clase trabajadora organizada, más allá de las complicidades de la burocracia que ya todos sabemos. Pero la unificación, la unidad, la consolidación de un modelo sindical que tenía poder de negociación era lo que había que derrotar. Y eso lo hicieron en los 90. Durante estos últimos años, esa capacidad de discusión, ese potencial de movilización, esa posibilidad de discutir de igual a igual con las patronales se había recuperado. Lo que nosotros queremos, y no, compañeros, pero en gran medida se recuperó. Por eso, y con lo que decía antes del costo laboral, para el macrismo es clave destruir a la clase trabajadora organizada, rompiéndole la instancia que tiene para discutir condiciones laborales. Por eso la paritaria nacional docente no solamente unifica a más de 1.200.000 compañeros y compañeras en todo el país, sino que además tiene el aval y el acompañamiento de las dos CTA, y ha sido uno de los elementos principales para la unidad de las dos CTA, sino que además, compañeros, consiguió la adhesión de la CGT,
porque ¿saben qué? Si pasa con nosotros, vienen por ellos. Entonces no es un tema menor, no es un problema de cuánto pide el que va a sentarse a la mesa, que sí que es importante. Lo que hoy está en discusión es si esa institución, ese instituto que nos pone de igual con el patrón, sea público o privado, sigue, continúa, lo podemos rescatar y lo podemos defender. Ese es el desafío político de hoy, la posibilidad que la clase trabajadora, a través de sus representaciones y sus discusiones democráticas, pueda ir a defender de igual a igual con las patronales sus condiciones de trabajo y sus condiciones salariales, compañeros. En Neuquén, que no es una isla, recordémoslo, porque a veces nosotros cometemos el error, porque nos excede el localismo y nos parece que a nosotros las cosas las vemos por los canales nacionales, pero que a nosotros no nos pasan. Todo lo que nos está pasando tiene que ver con esto, ni más ni menos. Es una línea política que concuerda al gobierno de Gutiérrez y que se baja tal cual está en cada una de las decisiones que toman. Así fue que el año pasado salimos a reclamar y a discutir ante los legisladores provinciales el significado que tenía y la gravedad que tenía la armonización que planteaba la ley del blanqueo. Esa ley que, como ustedes saben, se llamó de blanqueo y nos engañaban a todos diciendo va a venir todos los capitales para... Bueno, lo que habilitó eso es a tocar las cuestiones jubilatorias en una misma ley que trata 28 cosas distintas. Ante eso fuimos a la legislatura, nos hemos movilizado y una cuestión de la que tenemos que agarrarnos con mucha fuerza es la declaración política de la totalidad de los diputados de la provincia, excepto de 3 diputados del PRO, de no tocar ninguna de las actuales condiciones jubilatorias y además de eso no adherir a la organización. Eso es el techo, no, compañero, ese es el piso sobre el cual ATEN se planta a discutir la defensa de las condiciones laborales, perdón, de las condiciones jubilatorias, que comparto con lo que dicen las compañeras. No es la edad, es lo que yo antes le decía que es el costo laboral, que es en la movilidad. Entonces, en esa dirección es que hay que agarrarse fuertemente de las cosas que hemos conquistado para defender estas condiciones jubilatorias. Cuarta categoría, otra cuestión que nosotros veníamos discutiendo el año pasado. Y se habrán dado cuenta, aquellos que creían que era una cuestión local, casi nuestra, que no es tan así. Que hay una fuerte y un fuerte peso de todos los gobernadores, presidentes y todos los partidos mayoritarios de la Argentina para que ese impuesto al salario siga. Poquito menos, poquito más, pero lo vamos a tener que seguir soportando. Tendremos que seguir denunciándolo como una cuestión que no queremos, que queremos que se derogue. Pero a pesar de esta negativa, creo que la insistencia de ATEN, junto con otros compañeros, de plantear por lo menos la problemática que tiene la zona, hizo que en el tratamiento del Congreso apareciera esta cuestión distintiva que tiene, que hay, digamos, una forma de cálculo distinto a los que vivimos en la Patagonia. ¿Esto nos va a excluir de la cuarta categoría? Les tengo que decir la verdad, compañeros, no nos va a excluir. Quizás este mes alguno habrá visto que vino mejor, que está un poco... Eso no va a ser así. Cuando tengamos el mínimo aumento otra vez, va a aparecer la cuarta categoría como una cuestión, una sombra que nos va a seguir hasta que no haya un cambio de correlación de fuerza que excede obviamente a TEN y que nos permita cambiar de cuajo y que se termine con esto del impuesto al trabajo. Con relación al tema salarial, va a ser tema de discusión. Obviamente, compañeros, tenemos que hacernos fuertes para ir a reclamar lo que nosotros creemos que nos corresponde. Nos adeudan del año pasado y hay una perspectiva inflacionaria que algunos dicen que es del 25, otros del 28, otros del 30%. Eso es lo que vamos a discutir. Lo que ayer ni tiramos ningún número, porque lo que ayer fue una reunión donde se presentaron las peticiones de los 4 sindicatos que estamos ahí sentados y luego se armó la agenda de discusión que empezamos nosotros el próximo lunes a las 10 de la mañana. Estaremos ahí para discutir ya en la cuestión propiamente y estricta de ATEN con los representantes del gobierno provincial. Hay una cuestión que realmente es clave en esto del salario.
Nosotros hacemos un planteo y luego la propuesta que el gobierno nos haga será puesta a consideración de las asambleas. Acá hay una discusión con la fecha de la asamblea. Nosotros entendemos que la asamblea, como último, tiene que ser el 1 de marzo, que es el miércoles previo al lunes que se inicia el ciclo lectivo, de modo de ponerle al gobierno la presión y la responsabilidad de hacer una propuesta que nos permita a nosotros el día 1, si es una propuesta seria y responsable, discutir en qué condiciones vamos al próximo 6 de marzo. Pero que no seamos los trabajadores de la educación, 15 días antes, los que estemos indicados por toda la comunidad neuquina como los responsables de lo que los pibes no tienen clase. Los pibes no van a tener clase porque el gobernador y el presidente no generan ninguna condición para que esto así sea. Se ha hablado y se dijo, y comparto, tenemos que discutir en este encuentro con toda esta información, entendiendo cuál es el contexto y sabiendo que no estamos solos, porque digo, en la situación que estamos nosotros hay